Y lo que antes les costaba cierta cantidad de dinero para traer o solicitar una troca, ahora le está costando casi lo doble. Así que está pidiendo de nuestras oraciones para que el Señor los bendiga y esta alza pues vaya descendiendo de una manera gradual y que no les afecte, pero nosotros tenemos que seguir orando por ellos para que el Señor los bendiga, el Señor multiplique, el Señor lo que nosotros estamos mandando sea de bendición y que se duplique, amén, de una manera grande. Así que si usted desea contribuir, pues hágalo. El Señor lo va a bendecir. El Señor es maravilloso. El Señor no se queda con nada. El Señor sabe suplir todas nuestras necesidades. Bien, sigamos orando por nuestros hermanos. Nos falta muchos hermanos que no están con nosotros en esta mañana, pero hay que decirle al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. Que nosotros podamos seguir adelante confiando en tu poder y en tu bondad. Esta semana es semana grande, una semana en la cual se celebra en todo el mundo, ¿verdad?, la pasión de Cristo. Inclusive hay países que hacen peregrinaciones enormes. Estaba mirando el otro día en YouTube, eran como, no les miento, yo creo que eran más de 500 hombres que llevaban, arriba de ellos llevaban la escenografía de la Santa Cena, ¿verdad? Y digo yo, wow. Y todos se movían, iban caminando y todos se movían así. Y era una peregrinar hasta llegar hasta la iglesia. Y digo, bueno, esa es la tradición de muchos pueblos, de muchos de nuestros ancestros, en los cuales la tradición católica pues les permite hacer todo eso, pero nosotros llevamos a Cristo dentro. Amén. Cristo se metió un día en nosotros y ahí está dando o muestras o mostrando en cada uno de nosotros su bondad, su amor, su misericordia, su amor y todo lo que el Señor hace en favor nuestro. El próximo domingo, hermanos, va a ser domingo de resurrección. Y los invito para que inviten a todos sus amigos, sus parientes, hermanos. Va a estar con nosotros nuestro hermano Everardo Ponce. Dios lo ha estado bendiciendo de una manera especial, así que prepárese. El próximo domingo vamos a tener invitados, vamos a celebrar al Señor, vamos a venir con gozo, con júbilo, con alegría, amén. Vamos a decirle: Señor, gracias, Señor, por tu resurrección, porque Él no se quedó en la tumba, sino que Él salió triunfante. Así que en esta hora vamos a ir. Abra su Biblia ahí en el libro de Josué, en el capítulo 7, versículos del 1 al 5, y le voy a pedir a mi hermano Ricardo si no lo lee, por favor. Yo traigo una Biblia en inglés, ¿okay? Así que vamos a leerlo en español. El español es más florido. En el libro de Josué, capítulo 7, Joshua, chapter 7, from verse 1 to 5, del versículo 1 al 5, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, mi hermano.
la tierra, y ellos subieron y reconocieron ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de allí, y los de ahí mataron de ellos a unos 36,000 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Amén, amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que pongas en mis labios palabra de amor, de aliento, de prosperidad, de cambio. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder vencer las tentaciones que trae el mundo. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que podamos ser realmente más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda fluir por estas 4 paredes, y no únicamente en estas paredes, sino que trascienda, que vaya hasta donde tu poder y tu amor, tu gracia, tu bondad puedan llegar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sentándose puede decir: gracias, Señor. Amén. En esta mañana vamos a estar hablando del pecado de Acán. Todos digan Acán. La Biblia en inglés dice: but the Israelites act unfaithfully in regards to devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them, so the Lord's anger burned against Israel. Era tanto el coraje de nuestro Dios, hermanos, que los quería quemar en un instante. Hay cosas que al Señor no le gustan. Hay cosas que al Señor no le agradan. Pero sin embargo nosotros somos, como buen mexicano que somos, aferrados. Seguimos haciendo lo mismo, aunque se nos llame la atención, aunque se nos diga, aunque leamos, aunque escudriñemos la palabra, pero de todas maneras nosotros seguimos ensimismados como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto con todas sus costumbres, con todos sus ídolos. Ellos ya llevaban sus ídolos. Ellos llevaban sus monigotes todavía. Y ahí en el desierto, hermanos, hacían un altar y empezaban a adorar al Señor. Y el Señor nomás movía la cabeza. Por esa sencilla razón, el pueblo de Israel se quedó parado ahí 40 años. Y aún el Señor tuvo misericordia de ellos, porque como dijo nuestro hermano Mike, no se enfermaron. No les picaron animales, porque en el desierto hay animales. Hay víboras súper venenosas. Hay otro tipo de animales, hermanos, como me imagino que debe haber alacranes y tarántulas y todo tipo de animal que pueda dañar. Pero el pueblo de Israel era un pueblo desobediente. Hoy, en esta mañana, o en este día, vamos a estar compenetrándonos en las consecuencias de caer en un pecado que es el pecado de la desobediencia a Dios. Desobedecer a Dios es pecado. El pueblo de Israel, después de batallar
de estar esclavizado, de servir a otros hombres, a otras personas. Nunca tuvieron libertad. Ellos siempre estaban atados a lo que su patrón o su amo les decía. Finalmente cruzaron el río Jordán e iban a un lugar llamado Canaán, lugar donde fluye bendición y donde fluía leche y miel de manera abundante. Y en ese trayecto, en ese caminar, se enfrentan por primera vez con el enemigo para así conquistar una ciudad llamada Ahí. Ahí está escrito H-A-I. Podemos decir ahí o podemos decir Ahí, pero creo que la verdadera puntualización de esto es ahí, lo cual Dios ya les había otorgado la victoria. Ya el Señor les había dicho, vayan, go ahead, you're gonna be victorious. Ustedes van a ser triunfantes, ustedes van a conquistar al enemigo, ustedes van a ser vencedores. Además, fíjense una de las cosas, cuando el Señor le dice, y todo el tiempo que el Señor les decía, o que el pueblo preguntaba, o que los líderes preguntaban, Señor, ¿vamos a ganar o vamos a perder? Go ahead, vayan adelante, ustedes van a obtener la victoria. Entonces ellos iban confiadísimos, ellos iban seguros de que iban a triunfar. Además, era un pueblo demasiado pequeño, ¿ok? Porque, ¿cómo se dieron cuenta que era un pueblo pequeño? Bueno, ellos mandaron a personas a reconocer la tierra. Ellos mandaron a los espías, ¿ok? Para darse cuenta de cómo estaba esa ciudad, si era grande, si era pequeña, si era mediana. Y se dieron cuenta que era una ciudad pequeña. Era una ciudad tan pequeña como, me imagino yo, como la ciudad de Favens. Entonces, esta gente vino y trajo el reporte. Y le dijo, ¿saben qué? No tenemos que llevar a todo el ejército, a toda la gente, sino únicamente como a unos 2,000 o 3,000 hombres. Porque para nosotros esto está fácil. Esto está sencillísimo. No hay problema, vamos a ganar la batalla fácil. Pero lo que no sabían, lo que a veces parece fácil, resulta en una derrota. ¿Cuántos de nosotros estamos tan seguros? Oh, no, esa casa va a ser mía, ese carro va a ser mío, oh, ese trabajo va a ser mío. No se preocupe. Yo les he dicho que yo he tenido contratos firmados y el día que voy a empezar me dice la gente, ¿sabe qué, señor Kenneth? Siempre no. Hemos decidido no hacer absolutamente nada. Y hay mucha gente que se gastan lo que no tienen porque dicen, acabo tengo el trabajo, ya está firmado, ya tengo el contrato, ya tengo todo listo y vamos a gastar todo lo que no tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el reporte era fácil y sencillo. A esto nos lo vamos a echar en un 2x3. Pero lo que era fácil vino a ser una derrota. Porque dice la palabra del Señor que mataron como unos 36 hombres y además los echaron en corrida hasta Sebarim. Óigalo bien. Y
los empiezan a derrotar en una loma o en una bajada. Al darse cuenta Josué de la derrota, ¿qué le pasó a Josué cuando él supo que ¿qué pasó? Si era fácil, si tenía, el Señor nos había dicho que nosotros íbamos a derrotar, y cómo es posible que ahora vengamos derrotados. Dice la palabra del Señor que Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Se dio cuenta que algo estaba sucediendo. Se dio cuenta que algo no estaba funcionando bien. Y de inmediato Josué, dice la palabra del Señor, que consulta al Señor y le reclama. Y le dice: ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que ellos mismos nos destruyan y nos maten? Mejor hubiera sido habernos quedado allá. A veces cuando esperamos que el Señor responda a nuestra oración, ¿verdad que el Señor no responde de inmediato? Es muy raro, hermanos, que el Señor responda así, rápido. El Señor tiene su tiempo. Y para Josué había sido un descalabro en la primera incursión, en la primera lucha, en la primera batalla. ¡Pum! Pierden. Y le reclama al Señor. Y Josué está tirado en el piso. Josué quizás está con lágrimas. Y el Señor le contesta y le dice: oye, Josué, espérate. Yo te he declarado que eres hombre fuerte y valiente. Y te dije un día: no temas ni desmayes, que yo voy a estar contigo. Y ahora resulta que estás tirado y estás lamentándote la derrota. Y el Señor le dice: levántate, ¿por qué estás postrado sobre tu rostro? Y esto me enseña a mí, hermanos, que Josué no tenía discernimiento. Él no podía entender por qué el pueblo de Israel había perdido. Cuando una persona no tiene discernimiento, hermanos, se le pueden ir las 1001 noches. Y la palabra del Señor nos habla, y el Señor está diciendo que Dios le declara que Israel ha cometido un pecado grave y además ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y además han tomado del anatema. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿qué es anatema? Y busqué. El anatema es algo que está dedicado a ser destruido o a la destrucción. Porque el Señor les había dado cosas específicas. Cuando entren a este lugar, no tomen nada, no se lleven nada, maten a todo esto y esto y esto y esto y esto, y no se lleve nada. Han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Hermanos, déjenme decirles que el Señor estaba furiosísimo por haber desobedecido sus mandamientos. Y el Señor sigue enfurecido con nosotros cuando nosotros no obedecemos sus mandamientos.
La gente no sabe que es mejor la obediencia que el sacrificio. Porque la obediencia demuestra un corazón que está alineado juntamente con Dios. Mientras que los sacrificios sin alineación son sacrificios vacíos. De nada nos sirve venir cada domingo, estar cada semana, los sábados o en la oración, si no tenemos alineación con nuestro Dios. Y es que realmente, hermanos, cuando se empiezan a gastar las llantas de los carros, te dicen, necesita tu carro una alineación. Porque en vez de estar alineado así, está hacia afuera o está hacia adentro. Muchos de nosotros, hermanos, nos damos cuenta que nuestra vida no está alineada conforme a los parámetros o a los preceptos de nuestro Dios. Y muchos de nosotros ni siquiera entendemos lo que es vivir con propósito dentro del reino. Y Dios le dice, levántate, no sigas ahí perdiendo el tiempo, no sigas ahí lagrimeando, no sigas llorando, no te lamentes, no sigas culpándote, levántate y santifica al pueblo, porque el pueblo tiene pecado. En otras palabras, yo no quiero sacrificio de animales, no. El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel a través de este hombre, yo solo quiero adoración genuina. En griego es el proskuneo, eso es postrarnos delante de Él o arrodillarnos delante de su presencia. Eso es lo que está pidiendo nuestro Dios hoy en día, que le adoremos, que le sirvamos, que nos postremos, que nos arrodillemos delante de Él si queremos tener victoria en el nombre de Cristo. Y déjenme decirle, si usted quiere saber quién es genuino o quién le está haciendo únicamente al Mickey Mouse, o si alguien está viviendo en desobediencia, tan solo necesitamos ponernos o poner atención en aquellas personas, cómo adoran, cómo glorifican a Dios. Y así de rápido nos daremos cuenta que algo no está bien, que algo no está funcionando bien en su vida, porque su adoración es sumamente raquítica y de mal gusto. Además, esa adoración no va a ser genuina porque no están agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una adoración ficticia, no verdadera. Podemos levantar nuestras manos, pero no tiene sentimiento, no tiene propósito. Podemos cantar y cantar como los mismos ángeles, pero no hay propósito. Dios no se agrada. Entonces, aquí hay un problema. La suerte, Josué convoca al pueblo por tribu, por familia y luego por los varones, los líderes de la casa de cada hogar. Y la suerte cayó en un hombre llamado Acán. Acán significa problem o problems, problema o problemas. Y hermano, y déjeme decirle, aquí está el problema. ¿Ok? Aquí está el verdadero problema. Porque para Josué no era nada fácil encarar al ratero, al mentiroso, al defraudador,
porque para darse cuenta tuvo que ponerlo a hacer dos cosas muy importantes. ¿Y cuáles fueron esas dos cosas importantes? Acán le dijo, Josué le dijo a Acán, Acán, da gloria a Jehová, Dios de los ejércitos. Y Acán se quedó estupefacto. Y no supo qué responder. Le vuelve a insistir, pero ahora con otra frase, con otra palabra. Dale suprema alabanza a Dios. Acán no supo, estaba perdido. Acán no pudo adorar a Dios. ¿Por qué? Porque había pecado. Y él no quería reconocerlo hasta que alguien vino y lo confrontó. Fue la misma forma cuando David pecó, que tuvo que venir el profeta y lo encaró y le dijo, hay pecado en tu vida, tú pecaste con Betsabé. Su corazón estaba lleno de culpa y él se dio cuenta que ya no podía adorar a Dios como lo hacía antes. David sentía que Dios estaba lejos de él. Y por eso él gemía todo el día sintiendo que la mano de Dios se agravaba sobre él de forma incesante. Porque en el Salmo 32, ahí nos dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Era mi gemir todo el día. Pero luego, ¿qué pasó? Pero cuando confesé mi pecado, la comunión con Dios fue restaurada y entonces pude adorar y alabar a Dios con gozo y alegría. Déjenme decirle una cosa, hermano. La alabanza y la adoración a Dios no puede fluir de corazones llenos de pecado y de transgresiones. Por eso, hermanos, hay gente que ha estado aquí con nosotros. ¿Usted cree que la oración de los sábados no está haciendo efecto? Está haciendo efecto y mucho. Porque está confrontando el pecado de muchos. Personas que nosotros mirábamos aquí, inclusive músicos, ya no están. Hemos tenido muy buenos músicos, pero ha habido músicos que están con un pie adentro y con el otro afuera. Porque Dios no puede, hermanos, a Dios aborrece la mentira, el engaño, que lo estemos defraudando, que lo estemos cambiando por cosas superfluas. Hace unos días hubo una catástrofe en República Dominicana, no sé si se dieron cuenta. Ahí estaba un artista que en un tiempo declaró que él le cantaba al Señor. Y ahora, pues le canta al diablo, porque nada más hay dos, o el Señor o el enemigo. Y Dios no se complace con ello. Y por eso, hermanos, el Señor es celoso. Y cuando las cosas no caminan bien como el Señor quiere, envía castigo. Eso es para que se den cuenta que no hay que jugar con el Señor.
Acán pudo finalmente confesar lo que le había, tanto de lo que él le había gustado, de que se le había antojado. Y a él se le había antojado un manto que vio, un manto babilónico, que para él, para sus ojos era demasiado hermoso. No pudo resistir y cayó bajo la tentación, como muchos de nosotros. A veces no podemos resistir la tentación al pecado. Es tanto lo que nos llama la atención. Hay cosas por las cuales, hermanos, el hombre cae fácilmente. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, el dinero, la fama, nos corrompe. Las posesiones. Ay, Señor. Hay cosas, hermanos, que no, ¿cómo me voy a deshacer de esta tarima? Si esta tarima era de mi abuelita, esta tarima era de mi tatarabuelita, no. Oye, pero si ya está toda quebrada, ya está toda para llevarla a clean, pero yo la quiero. Ahí tengo yo es el frame ya nada más que queda, el puro frame de una máquina de coser de mi mamá. Ya está toda oxidada. Pero ahí la tengo. Tenía una consola que le había comprado yo a mi mamá cuando yo trabajaba ahí en Ciudad Juárez. Y esa consola, hermanos, la guardé y la metí en un storage ahí, se polvió y ya no servía, ni tocaba, ni hacía nada. Hasta que un día el Señor me dijo, deshazte de todo ello. Y lo tiré. Hay cosas, hermanos, que necesitamos deshacernos. Para Acán, el manto babilónico era una tentación terrible. Además, 200 monedas de plata. Eran como 5 libras de plata. Y un lingote, un pedazo de oro que pesaba más de 50 ciclos, que en libras era como 1.25 pounds, o en español o en México como medio kilo. Eso era bastante. Porque para muchos existe un poder increíble, el dinero. Y por dinero la gente es capaz de hacer cualquier cosa. Además de todo ello, este hombre Acán escondió todo. ¿Dónde? En su casa. Junto con el dinero que se había robado. Déjeme decirle que todo lo que uno hace, ya sea bueno o malo, siempre va a haber una retribución. Todo lo que hagamos, bueno o malo, vamos a tener nuestro pago. Muchos de nosotros pensamos que Dios no nos castiga porque Él no está como nuestros padres o nuestras esposas o esposos. A veces castigamos a nuestros hijos unas nalgadas, unos cintarazos o con un chanclazo. Y Dios espera que nos arrepintamos de todo corazón. Él es paciente. Amén. Yo estaba en la escuela y tenía un maestro con una puntería fenomenal. Cuando estábamos hablando, de repente sentíamos el borrador, ¡pum!, en la mera chompa, en la mera cabeza.
Y yo no sé los borradores de ahora, pero los borradores de antes tenían como feltro y tenían la parte de arriba era de madera. Así que si el borrador venía, hermanos, con la madera enseñando, nos partía, nos abría. Dios espera que tú y yo nos arrepintamos de todo corazón, porque Él conoce nuestra vida. Nosotros somos hijos de Él, tenemos el ADN. Y Él sabe que le vamos a fallar, que no somos gente recta, que no somos gente honesta. Él conoce nuestras debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Yo soy el primero. Pero Él espera que tú y yo seamos sinceros con Él, que digamos: Dad, I'm sorry, I fell. I made a mistake. ¿Verdad que cuando nuestros hijos vienen y nos dicen: Dad, I'm sorry, yes, I was wrong? ¿Qué le hacemos? Porque me está diciendo eso, ahora voy a agarrar un palo de escoba y te voy a dar. No. Venga, mi hijo, qué bueno que vino y lo reconoce. Y hasta le damos una paleta, porque hemos actuado honestamente, rectamente. Pero Dios conoce nuestro corazón. Entonces Dios empieza un proceso, y a veces los procesos son un tanto dolorosos. ¿Alguien ha pasado por algún proceso? Son dolorosos. Y ese proceso, hermano, nos puede devastar o nos puede casi aniquilar, como Acán. Sí, Acán confesó, pero la Biblia no dice y no relata que Acán se haya arrepentido. Él confesó, dijo: oye, me lo robé, ¿sí? Me gustó tanto que Pero nunca se arrepintió. ¿Y cuál fue el final de Acán? Fue un final devastador, porque toda la gente o todo el pueblo que vivía, al darse cuenta quién era el culpable por la derrota, por haber matado a su familia, porque muchos de ellos perdieron sus hijos, sus esposos, y por culpa de ¿sabe qué pasó? Acán fue muerto a pedradas por ser transgresor de la ley divina, y sus cuerpos fueron quemados. El fin de todo esto fue que Josué, fíjese, tomó a Acán, lo hizo preso, se llevó el dinero, se llevó el manto que tanto le había gustado a Acán, el lingote de oro, se llevó a sus hijos, se llevó a sus hijas, y no nada más eso, se llevó a sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda de campaña, y todo lo que tenía la firma de Acán se lo llevaron. ¿A dónde? Al valle de Acor. Mire, muchos pensamos que al pecar nosotros es solo nosotros los que vamos a tener problema, pero no es así. Muchos pensamos que, peco yo y hasta ahí se acabó. No. Aquí Josué nos está diciendo que
se llevó a Acán y todas las pertenencias que le correspondían a Acab. ¿Y qué era lo que le pertenecía a Acán? Todo. Le pertenecía todo lo que él había construido y su familia. El pecado de nosotros sigue a nuestras generaciones. ¿No es así? El pecado de una persona que se ha convertido en criminal o en un violador o en una persona drogadicta, los que vienen atrás de él van a seguir sus mismos pasos. Por eso Josué se llevó a toda su familia, a todo lo que le pertenecía, todo lo que se había robado. Todo esto lo juntó, como cuando el gobierno junta toda la marihuana, ¿verdad? Vamos a quemar toda esta marihuana. Le prenden fuego. Así fueron quemados, así fueron sacrificados y borrados para siempre toda su familia, sus animales, el dinero que se había robado, porque era un dinero maldito. Fueron exterminados, borrados para siempre. Y le dijo Josué: entiende una cosa, Acán, por habernos turbado, por haber permitido que el ejército de Jehová no triunfara, ahora tú estás en manos de Jehová en este día, y todo el pueblo de Israel, todos ellos, dice la palabra del Señor, se juntaron, los mataron a pedradas y los quemaron después de haber sido apedreados. Y luego la palabra del Señor sigue diciendo: y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy, y el lugar se llama el Valle de la Aflicción. Y entonces Jehová se volvió del ardor, o dejó de estar enojado. Hoy, hermanos, en este día no podemos seguir ocultando que hay pecado y desobediencia. Algunos de nosotros es necesario que confesemos que le hemos fallado al Señor. Es más, que hemos infringido la ley de Jehová. Y que la única manera de poder cambiar nuestra forma de ser, hay que cambiar de mente, de pensamiento, de conceptos equivocados, de actitudes que a veces nos hacen sentir superiores a los demás. Hoy es tiempo de cambio. Es tiempo de declararle a nuestro Dios que somos culpables de nuestras debilidades, de nuestras pasiones deshonestas, de nuestra vida fútil y de una vida desviada, y que tenemos que regresar como el hijo pródigo que finalmente volvió en sí y dijo: ¿qué hago yo aquí en esta posilga, en este trochil de marranos? ¿Qué hago yo aquí cuando allá en la casa de mi padre hay tanta bendición? ¿Cuánta gente se va para que el pastor no le diga absolutamente nada? Para que los hermanos no lo estén criticando ni le estén picando por ahí. No, mejor me voy de aquí. Vámonos, vámonos. Agarran su mochila y se van. Pero es que siempre que se confronta el pecado, hermanos, a la gente no le va a gustar. La gente se va a sentir incómoda.
cuánta gente, hermanos, prefirió, como este muchacho pródigo, regresar a su hogar. Y él dijo: regreso a la casa de mi padre, porque no puedo vivir sin él. Es tiempo que yo tenga un cambio. Y le dijo a su papá: ¿sabes qué? Ya no soy tu hijo. Llámame, ponme como uno de tus últimos jornaleros. Ya no merezco que tú me llames tu hijo. Pero el padre, ¿sabe qué hizo? Le puso el mejor anillo. Le trajo los mejores peluqueros para que le cortaran, porque me imagino que andaba todo greñudo, todo barbón, todo cochino, todo harapiento, oliendo, hermanos, a cerdo. Porque eso es lo que hace el pecado, nos convierte. Es lo que he dicho en otras ocasiones. Somos como esa caña de azúcar. ¿A cuánto les gusta masticar la caña de azúcar? ¿Verdad que sabe rico? Y le mascamos y le mascamos y le sacamos todo el jugo. Y ya cuando ya no le sacamos nada, lo agarramos. La basura. Así es el pecado. Nos saca todo y después nos avienta. Ese es el enemigo. Pero el hijo pródigo decidió regresar a su hogar, a casa de mi padre, porque él no podía estar más tiempo viviendo en una posilga. Por eso hoy en esta mañana es tiempo de un cambio total, un cambio radical. No quiero ser muerto a pedradas, quiero tener la misericordia, la bondad, el perdón, el amor de Dios vivificando todo mi ser. Por eso en esta mañana, hermanos, tanto usted como yo necesito que Dios me perdone, que Dios me dé ese cambio que yo necesito, que me dé su amor, su bondad. Y yo quiero que usted le diga al Señor en esta mañana: I want to change. I want to be different. No quiero seguir siendo el mismo individuo que he sido toda mi vida. No quiero ser el mismo patán, el mismo desobediente. Tanta gente, hermanos, que sí se convierten. Lo que decía el otro día. Hay gente que el Señor transforma, pero siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos sinvergüenzas, aunque ahora ostentan el cargo de pastor, pero siguen siendo mañosos, sinvergüenzas, rateros, degenerados, depravados. Oh, no, hermano. ¿Cuánta gente hay que aparentemente le sirve a Dios y su vida es un caos? Aquí en la iglesia, es el hermano más querido, pero allá afuera es el más odiado. Dios permite, hermanos, que nosotros realmente tengamos un cambio. Que el Señor nos mire, hermanos, lo que está aquí lo pueda mirar por atrás, y lo que está atrás lo pueda mirar por enfrente. Transparente, que seamos gente transparente. Por eso Acán, hermanos, el Señor lo cortó. Le dijo: hay pecado, tú no vas a poder seguir siendo vencedor si dentro de tus filas existe el pecado. El pecado, hermanos, es como el cáncer. Hay un cáncer que lo erradican, lo cortan y a los cuantos meses otra vez. Y lo vuelven a cortar y otra vez. Dios permite, hermanos, que esta palabra no nada más es para ustedes, para mí. Que Dios transforme, que Dios cambie,
que Dios haga una cirugía completa. ¿Ok? Que realmente Dios transforme nuestra vida. Puestos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que ayude a la congregación, los hermanos, que podamos ser testigos del poder de Dios, que nuestra vida tenga otra dirección total. He dicho que es tiempo de cambio. Si hemos vivido con nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, un poquito de cambio o un mucho de cambio nos va a ayudar. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Acán fue un hombre que no supo aprovechar las oportunidades. Se dejó llevar por el dinero. Se dejó llevar por la ambición. Se dejó llevar por lo que había dentro de su corazón. Pero tu palabra nos dice que es mejor un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Permite, oh Dios, que nosotros podamos ser verdaderos servidores tuyos. Rompe todo esquema, todo paradigma, toda cosa que está impidiendo el fluir de tu espíritu en nosotros. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a desear, a anhelar, estar en tu presencia. David dijo que cuando él cayó, sus huesos se secaron. Pero cuando hubo reconciliación, cuando hubo perdón, él pudo agradecerte y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú has sido con nosotros. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad. Bendice a cada uno de mis hermanos en este día, en esta mañana. Todos y cada uno de nosotros hemos fallado. No hemos hecho lo correcto. Y cuando fallamos, si todavía queda algo dentro de nosotros, nos redarguye y venimos como niños implorando misericordia. Hoy en esta mañana yo imploro misericordia. Yo imploro que me perdones, que borres todo mi pecado, mi rebelión, mi culpa, mi falta. Hazme como uno de tus jornaleros. Dame, Señor, gracia, dame amor por los demás. Permite, oh Dios, que podamos servirte con integridad, con deseo, con propósito. Ayúdanos, Señor, a servirte, amar a nuestros semejantes y sobre todo a los que están cerca, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Pablo, en el apóstol amado. Que tengamos el mismo gozo, que tengamos el mismo parecer, que tengamos contentamiento con todo lo que tú nos das. Que no haya en nosotros deseos malsanos, que no haya esa arrogancia, que no haya en nosotros ese espíritu de prepotencia, que seamos sencillos, sensibles. Ayúdanos, Señor, a vencer todas las tentaciones del mundo, que podamos ser congruentes y tener en mente que tú conoces todo de nosotros. Antes de que nosotros digamos, ya tú lo conoces. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad.
por tu muerte en la cruz del Calvario, porque un día como esto tú entraste a Jerusalén, no como cualquier persona, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entra a nuestra vida. Toma, Señor, el lugar que te corresponde. Toma el control de mi vida. Haz en mí lo que tú quieras hacer, Señor. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice a mis hermanos, aquellos que están enfermos, aquellos que están en aprobio. Te pido por nuestra hermana Oti, Señor, que tú la restaures, que tú la bendigas. Bendice a mi hermana Consuelo, que tú la ayudes. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad a nuestro hermano Saúl, que él pueda tener un encuentro personal contigo. Gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en una misma mente, en un mismo espíritu y en un mismo parecer. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias porque hemos venido a adorarte, a glorificarte y a escuchar palabra tuya en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Váyase tranquilo, váyase confiado que el Señor va a estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles en el dulce nombre de Cristo Jesús. Véngase porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dios les bendiga. Los amamos en Cristo. Amén.